Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia de la SETGIM dentro de su ciclo de encuentros con el patrimonio geológico y minero. En esta ocasión, ya que estábamos cercanos al Día de la Mujer en el mes de marzo, hemos invitado a Isabel Rábano, vocal de nuestra sociedad, para que nos hablara sobre las mujeres pioneras en la paleontología española. Isabel Rábano, que todos la conocen, es científica titular en el IGME, ahora del CSIC, es licenciada en Ciencias Biológicas y se especializó en paleontología, sobre todo con el estudio de los trilobites. A lo largo de su carrera, creo que la tarea más importante que ha desarrollado ha sido que fue directora del Museo del Instituto Geológico durante más de 25 años. El Museo del Instituto Geológico, el Museo Geominero. Y después pasó a ser vicedirectora del mismo, del Instituto Geológico. Isabel, además de paleontóloga, es historiadora de la ciencia. Sobre todo especializada, tiene muchísimos artículos y libros de biografías e historia de las instituciones geológicas que permitieron el desarrollo de la ciencia en España, especialmente en el siglo XIX, ¿no? Además, ya que hablamos de mujeres pioneras, ella es descendiente de Concepción Arenal y también es sobrina, y espero que nos hable de ella, de la paleontóloga, de una de las paleontólogas pioneras, que es María Teresa Rodríguez Millán. También Isabel, además, fue presidenta de la Sociedad Española de Historia Natural y ya he dicho que y dentro de la SETGIM ha desarrollado una tarea realmente importante, que fue directora de la revista de Remetálica durante muchos años. Y nada más, yo creo que ya está presentada Isabel y que por favor, yo creo que ya nos puedes hablar de las mujeres pioneras. Muchísimas gracias, Esther, por esta presentación. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me invitaste a hablar de mujeres pioneras con motivo del Día Internacional de la Mujer, porque sí es verdad que desde hace tiempo se está realizando, y en España también, una labor importante de recuperación de la memoria, ¿no? de estas mujeres, que en muchos casos son mujeres olvidadas, mujeres, como se dice, que han estado perdidas en el cajón de la historia, y en muchos casos, más que cajón, pues es como un cubo de la basura, ¿no? De donde por fin están empezando a salir. En paleontología, pues sí que tenemos unas referentes internacionales, como pueden ser Mary Anning. Todo el mundo conoce a esta aficionada a los fósiles inglesa, que desarrolló una labor admirable con los fósiles vertebrados e invertebrados jurásicos de la costa inglesa, en Lyme Regis, y que marcó de verdad un hito en lo que una mujer aficionada pudo hacer. Incluso hoy en día los fósiles que ella recogió, que ella encontró, muchos de ellos están expuestos en el Museo de Historia Natural de Londres. Sin embargo, ella nunca logró en vida ese reconocimiento, ¿no? Es una pena. Otras mujeres inglesas también en el siglo XIX, que también estuvieron detrás de grandes hombres, y estas fueron grandes mujeres detrás de grandes hombres, como Mary Buckland, la mujer del paleontólogo William Buckland, que ella también colaboró con Cuvier para hacerle ilustraciones, o Charlotte Murchison, ¿no? La mujer del gran geólogo Roderick Murchison, que sobre todo los que trabajamos en el Paleozoico pues lo veneramos bastante. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, entre el siglo XIX y el siglo XX, también vieron cómo las mujeres empezaron también a incorporarse, ¿no? de una forma activa a la investigación geológica. Este es el caso, por ejemplo, de Florence Bascom, que se doctoró en geología en 1893. Fue la primera mujer
que en ser contratada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Me gusta mucho esta foto que traigo aquí, la de la izquierda, porque aquí vemos a esta mujer geóloga vestida para ir al campo. Quizá no nos damos cuenta, yo como mujer estas son cosas en las que sí que me fijo, no nos damos cuenta de las dificultades añadidas, ¿no?, que tenían para ir al campo. Ellas tenían que ir pues, con un código de vestimenta de esos momentos. Observar que no le debía de faltar el complemento del sombrero. No era un sombrero como para darle sombra, sino que era el sombrero de mujer, ¿no? Pero aquí la vemos pues con una brújula en la mano y con plenamente decidida a hacer sus trabajos de campo como los que tenemos aquí en la fotografía de la derecha, ¿no? Guiando a unas mujeres también en el Gran Cañón del Colorado en 1906. En Europa os traigo aquí a otra de mis fetiches, que es Gertrude Ellis, paleontóloga, principios del siglo XX. Ellis realizó una labor encomiable en la paleontología del Paleozoico. Perdonadme que si me enfoco mucho en el Paleozoico, pero son mis fósiles, los paleozoicos. Gertrude fue también un ejemplo de mujer persistente, pertinaz. Fue ayudante del profesor Lapworth, el que fue el creador del sistema ordovícico, y fue la primera mujer en impartir docencia en la Universidad de Cambridge. La vemos aquí en la foto de la derecha en 1908, esta es una foto muy representativa, ¿no? Está ella en primera fila, en el centro, o sea que le dieron la importancia que ella tenía entre grandes paleontólogos de la época. Pero es que en Inglaterra también estaba esta asociación de geólogos, la Asociación de Geólogos creada en 1858, donde muy pronto se incorporaron mujeres. Aquí sí que las mujeres eran aficionadas, no eran profesionales. No quiero dejar de recomendaros que leáis este libro, Geas, Mujeres que Estudian la Tierra, escrita por unas compañeras nuestras del IGME, Rosa María Mateos y Ana Ruiz Constant, con unas preciosísimas ilustraciones de Nivola Ullá, donde se tratan estas mujeres importantes en la historia de la geología mundial, entre ellas una española. ¿Y qué pasaba en España en esos momentos? En el siglo XIX no pasaba nada, porque no había mujeres que se dedicasen, y no nos constan ni aficionadas, puede que las hubiera, pero no nos constan. No fue hasta pues, los años 30, ya después de la guerra, cuando la mujer se empezó a incorporar en los trabajos geológicos y en la investigación geológica. Hay dos mujeres que son muy conocidas, Asunción Linares y Carmina Virgili, que bueno, aquí no voy a incidir en ellas porque todas las tenemos en la memoria, pero sí que quiero traer aquí a Conchita Bonet, de la que Esther Boixereu ha hecho una nota biográfica muy interesante, publicada recientemente, y Josefina Pérez Mateos. Josefina es otra gran desconocida de la historia de la geología. Josefina, estoy trabajando ahora en su biografía. Yo creo que ella es la pionera de las mujeres geólogas en España. Fue petróloga sedimentaria, trabajó entre el Museo de Ciencias Naturales y el Instituto de Edafología, y tuvo una vida muy fecunda, y es de las mujeres que de verdad que abrieron brecha, sobre todo en el campo, ¿no?, de la petrología sedimentaria. Y no me quiero olvidar aquí, por supuesto, de nuestras ingenieras de minas. María Dolores Norte fue la primera mujer que se
licenció, que terminó su carrera en 1974 de ingeniera de minas. Aquí la vemos recogiendo el título de manos de los entonces príncipes de España, y sigue siendo una mujer muy notable, ¿no? en el campo de la ingeniería. Y ya que tenemos por aquí a nuestros amigos de Almadén, tampoco me quiero olvidar de las primeras ingenieras técnicas de minas que salieron precisamente de la Escuela de Almadén en 1968, Julia Dorado, Rafaela Dorado y Esperanza Galván. Bueno, una vez hecha esta introducción de cómo estaba el panorama de la mujer en la geología en España, hoy vengo a hablaros de dos de ellas. De una ilustradora de fósiles y de la que ha citado Esther en mi presentación, de María Teresa Rodríguez Mellado, que son las dos mujeres que yo más he trabajado hasta el momento. De Teresa Madasú conocemos muy poco, pero ¿por qué me interesé yo por Teresa Madasú? Cuando Juan Pimentel, un colega del Instituto de Historia, estaba preparando este libro, Fantasmas de la Ciencia Española, que si no lo conocéis os lo recomiendo vivamente. Cuando él lo estaba preparando me vino a preguntar si en España había alguna mujer desconocida que hubiera trabajado en geología, en paleontología, en el siglo XIX, porque él quería hacer aflorar ese fantasma, ¿no? Que no se conocía. Yo le dije que no, que en España, que yo supiera, pues no había nadie, no había ninguna mujer que se dedicase a ello, pero sí que había una ilustradora, una pintora, que había colaborado con Lucas Mayada en su sinopsis paleontológica. De manera que nos pusimos manos a la obra. Juan Pimentel se interesó mucho por esta mujer y terminamos pues escribiendo un artículo sobre ella, indagando y buscando toda la información que pudimos encontrar, porque entre las pintoras pues también es otra mujer poco conocida. Teresa Madasú se encuentra ligada estrechamente, por tanto, con Lucas Mayada y con la sinopsis de las especies fósiles que se han encontrado en España. Fue ella la que hizo la mayoría de las láminas de fósiles que ilustran esta obra, aproximadamente 1500 dibujos recogidos en 213 láminas. Pero ¿quién fue Teresa Madasú? Como ya os he dicho, es una mujer poco conocida, su biografía no está recogida en los libros, es muy difícil seguirla en las fuentes primarias, en los documentos de archivo. Tampoco sabemos exactamente cuándo nació, aproximadamente en 1848, fue hija de un militar, Antonio Madasú, que fue administrador de las minas de Linares, donde ahí ella entró por primera vez en contacto con el mundo de la minería, y allí mismo ya se hizo más o menos famosa por su excelente aptitud para el dibujo. Tras la jubilación de su padre en el año 1871, se trasladó a Madrid con una situación económica bastante precaria, y ella tuvo pues que trabajar en lo que pudo. Como costurera hemos encontrado, ¿no?, que se había dedicado a la costura. Pero ella persistía con su pasión por la pintura, por el dibujo, y en 1872 el arqueólogo Paulino Subirón la recomendó como dibujante para la revista Museo Español de Antigüedades. Esta revista, en la que se recogían objetos del Museo Arqueológico Nacional, una revista dirigida por Juan de Dios de la Rada, donde Madasú pues, se encargó de varias láminas. También figura como copista
del Museo del Prado, donde se conservan algunas de sus obras, como esta que os enseño a la derecha, y ella seguía presentándose a las exposiciones de Bellas Artes que se iban celebrando, organizadas por el Ministerio de Fomento, y fue premiada, ¿no?, en varias de ellas. Como resultado de ello, pues algunas revistas se fijaron en ella para encargarle dibujos, litografías, como estas que os muestro aquí. Entre medias, tampoco sabemos en qué momento, que se casa con Joaquín de Avellaneda, un funcionario del Ministerio de Hacienda. Pensamos que es finales de 1878, no, 79, 80, es cuando se casa, y este funcionario pues tenía que cambiar de destino por diferentes puntos de España, y pensamos que ella pues tenía que seguirle. También hemos encontrado que Madasú fue profesora de dibujo en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, esta organización, esta institución que fundó Fernando de Castro para que las mujeres pudieran para que las mujeres pudieran asistir para que pudieran tener una enseñanza académica. En esta asociación pues hubo una escuela de institutrices, una escuela de comercio, escuelas de primaria y segunda enseñanza para niñas y cursos de capacitación. Entre esos cursos de capacitación, Madasú pues dio varios de ellos, todos relacionados con el dibujo y con la litografía. Este dibujo que muestro aquí es un dibujo inédito del edificio ocupado por la Fundación Fernando de Castro hoy en día, que era la Asociación para la Enseñanza de la Mujer en esos momentos. ¿Y cuándo Teresa Madasú entra de verdad en contacto con Lucas Mayada? Pensamos que fue principios de 1870, cuando era alumna de la cátedra de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios, que era dirigida por José Vallejo. El pintor José Vallejo fue profesor de dibujo de paisaje en la Escuela de Minas y fue colaborador de la Comisión del Mapa Geológico. Algunas de los dibujos de las memorias geológicas, de las primeras memorias geológicas que publicó la Comisión del Mapa Geológico, son obras de Vallejo, como esta que os muestro aquí abajo, que es de la memoria geológica de la provincia de Zaragoza, de Felipe Martín Donaire. Un breve inciso para recordaros, porque seguro que ya lo sabéis, yo soy muy pesada contando estas cosas, la historia de la Comisión del Mapa Geológico, creada en 1849 como una comisión de naturalistas y de ingenieros de minas para hacer un inventario de los recursos naturales del país y hacer los mapas geográfico y geológico. En 1859 se disuelve y el mapa geológico, la confección del mapa geológico, se integra en la Junta General de Estadística. En 1870, tras la gloriosa, se refunda como Comisión del Mapa Geológico, esta vez para hacer nada más que el mapa geológico, y en 1873, después de la proclamación de la Primera República y con Echegaray en el Ministerio de Fomento, se relanza esta comisión, se crea también a la vez el Instituto Geográfico. Bueno, el Instituto Geográfico se había creado en 1870, a la vez que la Comisión del Mapa Geológico, pero es en esos momentos cuando hay un nuevo interés por la cartografía en general. Manuel Fernández de Castro se pone al frente de la Comisión del Mapa Geológico, y este dato es muy importante, porque fue Fernández de Castro quien anima
a Lucas Mayada no había que animarle mucho, pero vamos, fue el que anima a Lucas Mayada para que comience una obra donde se recojan todas las especies fósiles que se han encontrado en España, ¿no? Como es el título de su sinopsis, de forma que fuese como una especie de catálogo ilustrado que sirviese a los ingenieros de minas que no tenían acceso a la literatura, a una literatura especializada, donde ellos pudieran encontrar esa información para sus trabajos teológicos. Una obra que se realizó pues, a lo largo de 18 años, 1875 a 1892, cuando se publica la última entrega. Fueron 17 entregas las que hizo Mayada. Como he dicho, esta obra estaba concebida como una especie de enciclopedia paleontológica con todas las especies que se habían identificado hasta este momento en toda la bibliografía, sobre todo extranjera, aquí y extranjera y nacional, con una descripción somera de la especie, con las localidades geográficas donde se habían encontrado y las edades, y lo más importante, con sus ilustraciones. Todas las especies debían de llevar una ilustración. ¿Y esas ilustraciones cómo se planificaron? Pues debían de hacerse sobre los fósiles que ya estaban en las colecciones de la Comisión del Mapa Geológico. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un trilobites, un Ilenus sanchezi identificado en su momento, hoy en día es una Panderia beaumonti del Ordovícico medio de Fontanosas, que la conservamos en el Museo del Instituto Geológico, en el Museo Gemini. Pero como era difícil también reunir todos los fósiles que se habían identificado hasta el momento, pues Mayada decidió que también debían copiarse de obras extranjeras, de obras de referencia que estuvieran también en la biblioteca de la Comisión del Mapa Geológico. En este caso, a la izquierda es una de las láminas reproducidas en la sinopsis de Mayada, donde se encuentran figuras, dibujos copiados de otra obra, en este caso alemana, ¿no? De una obra de Goldfuss de 1840. Incluso aquí podemos ver cómo Mayada da unas indicaciones de cómo debían situar el dibujo, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Cómo debían orientar. Bueno, de manera que Teresa Madasú se encargó de 213 láminas de las 248 que componen la sinopsis. La sinopsis no se llegó a terminar, se recogen fósiles entre el Cámbrico y el Paleógeno, el Eoceno, en lo que antes llamaban el Numulítico, y ahí ya pues Mayada, como veremos más tarde, tiró la toalla y se dedicó a otras cosas. También el resto de las láminas, que son pocas, pero también hubo otros dibujantes, José Cebrián y Fernando de los Villares. Aquí tenemos unos ejemplos de las láminas de esta sinopsis, o del silúrico, del devónico, del carbonífero, unos preciosos amonites, la verdad, que son unos dibujos verdaderamente deliciosos, por lo menos para nosotros, para los paleontólogos. Madasú no solo los dibujaba, sino que también en muchas ocasiones los litografiaba ella también. Y aquí otras hasta el numulítico, que estas son de los últimos
láminas que se publicaron. La publicación, al principio se publicaban los textos con las láminas, luego ya se fue desacompasando, publicaban los textos por un lado, los dibujos tardaban más en hacerse, eran más complicados de hacer y se iban publicando posteriormente. No se han conservado las piedras litográficas, no hemos conservado nosotros, digo, en el Instituto Geológico, desafortunadamente, las piedras litográficas de estas preciosas láminas. Estas son unas imágenes que encontré en internet porque se estaban vendiendo. No llegamos a tiempo para comprarlas y me dio mucha rabia, pero sí, tuvo que haber una colección de piedras litográficas también que tenían que ser una verdadera joya. Bien, otras colaboraciones, o sea, Madasú no solo trabajó para Lucas Mayada, sino que también trabajó en esos primeros años de esta Comisión del Mapa Geológico de 1873, trabajó para otros autores que publicaron allí. En este caso son los dibujos para una obra de Vidal, Datos para el conocimiento del terreno barumnense de Cataluña, y estos son los únicos dibujos originales que se han conservado de ella y se conservan en la biblioteca del Instituto Geológico, y fue precisamente quien se dio cuenta, ¿no?, de que estos dibujos eran los de Teresa Madasú. Aquí tenemos una boceto para unas láminas de unos budistas que finalmente se publicaron de esta manera. Otra de las láminas de la obra de Vidal, con otros dibujos conservados de Madasú. Y estos son otros trabajos que hizo ella también para lo que os he comentado, para otros ingenieros de minas que publicaron en el boletín de la Comisión del Mapa Geológico, como este de Román Dingunza, otro de Vidal sobre los Pirineos. Para Daniel de Cortázar, estos equinodermos cubanos, donde además se define una nueva especie dedicado a CIA. Incluso hizo dibujos para Barrois. Barrois envió aquí los fósiles y Madasú los dibujó. Bien, y como decía yo que las relaciones de esta mujer con la Comisión del Mapa Geológico empezaron muy bien y terminaron de una forma un tanto catastrófica. Existen constancias escritas del paso de esta mujer por la comisión y las hemos encontrado en este artículo de Eugenio Maffei, del ingeniero de minas, que publicó en El Imparcial una visita a la Comisión del Mapa Geológico, donde se maravilla de las láminas, de los dibujos que allí encontró, las láminas de la sinopsis. Esto es 1874, donde ya se estaban confeccionando esas láminas, y a mí me gusta mucho resaltar lo que decía Maffei, ¿no? Es tan extraño que una señorita se dedique en nuestro país a dibujar fósiles, ¿no? Es como en esos momentos las mujeres pues no podían, por ejemplo, dibujar del natural, el cuerpo humano, solo podían dibujar bodegones, naturaleza muertas, estas cosas, ¿no? Claro, los fósiles sí que podían, eran muertos, sí que podían dibujarlos, ¿no? Y entonces aquí la alaba mucho, ¿no? La habla de un genio artístico, pero también cita esto de una virtuosa hija de familia, ¿no? Eso, y ahí da la puntillita. Y a través de un importante epistolario que se conserva en el Museo del Seminario de Barcelona, entre Lucas Mayada y Vidal, también tenemos noticias de Madasú. Mayada le va contando a Vidal pues cómo le van sus trabajos, y en esa
en esos relatos, en esas narraciones que le hace, introduce información sobre Madasú. Vemos como en el año 1874 habla de ella como una gran artista. Aquí es cuando Madasú está haciendo esos dibujos de los budistas, por ejemplo, que hemos visto antes. En el año 90, en 1890, ya las relaciones se empiezan a deteriorar. Madasú dice que hace un mes que no hace nada, tiene pendiente una lámina de fósiles, pero va tardando demasiado. Aquí entendemos que era porque Madasú se había casado, probablemente tenía que desplazarse a los destinos del marido, también estaba con sus otros trabajos de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, otros trabajos que no conocemos. El caso es que Mayada empieza a impacientarse, no se da más prisa, y en el 92 ya rompen las relaciones. Ahí Mayada también tira la toalla con la sinopsis. Fijaros cómo habla de las asquerosas colecciones de la comisión. Tiene otras cartas donde también reniega mucho de la sinopsis. Incluso le dedica estas lindas palabras a la Madasú, que la llama imbécil y maleducada, ¿no? Ya Mayada está terminando la sinopsis, o sea, ya no quiere saber nada, se tiene que dedicar a otras cosas. Fernández de Castro le encarga también hacer la explicación del mapa geológico y él decide liquidar la sinopsis y para no dejar ese trabajo inacabado, pues lo transforma en un catálogo de las especies fósiles que se publica posteriormente. Y esta es lo poco que sabemos de nuestra Teresa Madasú, pero no quería dejar de contároslo porque me parece una mujer realmente interesante en el panorama de la paleontología española y que además se considera pues también la pionera en la ilustración paleontológica en nuestro país. Y bien, y la segunda mujer de la que os quiero hablar, y voy a pasar más deprisa porque me parece que me voy a enrollar mucho, es de María Teresa Rodríguez Mellado. Este es el caso de una mujer pionera en la paleontología de España, a quien el casamiento pues le cerró todas las puertas de la investigación. Ella ingresa en la universidad en 1949 y se licencia en Ciencias Naturales en el año 46 y rápidamente, durante la licenciatura, ya había contactado con Eduardo Hernández Pacheco. Ella le gustaba la geología y la paleontología, y entre el año 46 y el 49 es ayudante de geología y paleontología en el Museo de Ciencias Naturales con Hernández Pacheco, con el hijo, con Francisco. En el 46 empieza su tesis doctoral, que es la que le propone su director de tesis sobre el Devónico español, un sistema en esos momentos pues bastante desconocido. Y en el 47 hace su primera publicación con su director de tesis. Es en lo que estaba trabajando Hernández Pacheco, y ella pues le estudia los fósiles. En el 47 hace una estancia en Portugal y es muy importante porque con quien está es con Decio Tadeu, un ingeniero de minas, pero que es también paleontólogo y experto en esos momentos en trilobites devónicos, además, que era lo que ella fue allí a aprender, ¿no? Cómo se estudiaban los trilobites devónicos. Y hace esta publicación, escribe esta publicación con Tadeu, publicada en la revista del Servicio Geológico de Portugal. Entre el 48 y el 49, pues colabora con compañeros y compañeras del Museo de Ciencias Naturales
pues en otros temas, como en este con Josefa Menéndez Amor, que es otra paleontóloga pionera de la palinología en España, que también merecería pues otro estudio biográfico importante, y con Pablo Martínez Strong, que era el químico, el mineralogista del Museo de Ciencias Naturales, todos ellos publicados en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, que es donde ella publicó de forma mayoritaria. Vemos este trabajo del año 49, donde ella ya firma como de García Arenal. Aquí ya estaba casada. En el año 50, 51 ya se queda embarazada y ya pues es un poco como el final de su carrera profesional en el Museo de Ciencias Naturales. Ella ya no asiste tan frecuentemente, ya tiene, bueno, pues en esos momentos empieza con otras obligaciones y desde el Museo de Ciencias Naturales le rescinden el contrato. Pero sí es verdad que Rodríguez Mellado tuvo una colaboración muy, muy intensa con Manuela Lía. Ella fue la paleontóloga de cabecera de sus trabajos en el Sáhara español. Ella fue la que le estudió los fósiles. No voy a recordar aquí quién fue Manuela Lía, porque creo que es bastante conocido, y el descubrimiento de los niveles de fosfatos que dieron lugar a esas minas tan importantes. Aquí la vemos en un grupo del Museo de Ciencias Naturales con don Eduardo Hernández Pacheco, con Francisco Hernández Pacheco, con Manuela Lía, en esos momentos en que ella estaba plenamente en activo. Sí que nos consta que ella, bueno, aparte de estas publicaciones sobre el Devónico, o sea, no llegó a terminar la tesis. Ella sacó estas dos publicaciones sobre fósiles devónicos, no llegó a terminarla, pero sí que nos consta que a través de sus hijos, que ella siguió colaborando con la LIA posteriormente, después de haber dejado el Museo de Ciencias Naturales. Ella siguió colaborando con la LIA y siguió trabajando como paleontóloga, en este caso de una forma privada. En estos momentos está en estudio el legado de Manuela Lía y pensamos y esperamos a ver si cuando salga más información pues podemos tener quizá muchas novedades sobre el devenir de esa investigación privada que hizo María Teresa Rodríguez Mellado con Alía. Bueno, y yo con esto ya termino. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. La verdad que ha sido muy interesante la charla y los personajes realmente maravillosos. Y si alguien quiere expresar, hacer alguna pregunta, formular alguna pregunta, por favor, que lo haga. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? O algún comentario, vamos. Leandro, venga. A mí me consta que la esposa de Murchison era una gran dibujante y fue la que le hizo todos los dibujos a Murchison en sus trabajos. Pero entonces las mujeres tenían vetado el que firmasen los trabajos. Por tanto, en ningún sitio sale que ella fue la autora de los dibujos. No sé si Isabel tiene más información sobre eso. No, yo creo que esto es lo que se conoce más sobre estas mujeres, ¿no? Que estaban al lado de estos hombres tan importantes, que les debían de hacer pues de dibujantes, de secretarias, de escribientes, debían de colaborar con ellos, incluso para buscar fósiles, también, ¿no? También estaban ahí ayudándoles en los trabajos de campo. Pero sí es verdad que claro, desde el punto de vista, como si dijéramos profesional, entre comillas, ¿no? Pues ellas no figuraban. Sí que podían estar o hacer esos trabajos de campo con un poquito más de libertad las aficionadas, las que estaban en esas asociaciones
de aficionados, ¿no? Como la Geologist Association, donde ahí sí que se reunían muchas mujeres. Y hay mucha información sobre estas asociaciones porque tenían sus memorias anuales, hay unos álbumes de fotos fantásticos conservados que los conserva el Servicio Geológico británico y son maravillosos, yo me los sé, porque están disponibles en internet y me los he mirado y la verdad es que es ver al lado porque en esas asociaciones geológicas se impartían conferencias los grandes profesores de la época y iban al campo con ellos, ¿no? Y entonces ves pues al gran Lapworth y al gran tal, que estaban allí pues en un día de campo pues con todos estos interesados por la geología en España. Yo lo que yo me pregunto, y a lo mejor Leandro ahí lo sabe mucho mejor, es si en España hubo alguna asociación de ese tipo, finales del 19, principios del 20, semejante, ¿no? No lo sé. No sé. No te suena, Leandro, ¿no? Isabel, no es. Creo también que la esposa de Charles Lyell era una excelente paleontóloga, pero jamás apareció en ningún sitio. Que en cierto modo, Sí, sí, porque sí, sí. Lyell era abogado, Mm. pero aficionado, y entonces su mujer era la que realmente sabía cosas de geología y que fue casi la autora de todos los avances científicos de Lyell, pero que en ningún sitio aparece. Hoy he leído en Sí, algún sí. sitio, no sé si tú tienes alguna información más. Sí, 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 lo mismo. O las hijas de Cuvier, ¿no? Las hijas de Cuvier también le ayudaban mucho, ¿no? O sea, que había ahí toda una corte de mujeres, eh, pero claro, los que figuraban en esos momentos, pues eran estos grandes figuras por ejemplo, en la Sociedad Geológica de Londres, eh, fue muy tarde, o sea, la Sociedad Geológica de Londres se crea muy pronto, pero pasan muchos años hasta que se incorporan las primeras mujeres. Una de ellas es Gertrude Delles, ¿no? Esta gran experta en lograptolitos. Y es una de las pocas mujeres que se incorporan al principio. Les costaba mucho trabajo, ¿no? Eh, reconocer o que las mujeres también podían estar ahí. Es muy sangrante el caso de Mary Anning, ¿no? Mary Anning, que hizo esa labor y que se aprovecharon tanto de ella, de todos los fósiles que ella recogía o vendía, porque ella también los vendía, ¿no? Pero que claro, no la dejaban pasar de un cierto límite, ¿no? De decir, tú eres una aficionada y nosotros somos los señores que sabemos sobre el tema y somos los que las vamos a estudiar. Bueno, afortunadamente todo esto ya es historia. Es Yo, por historia, pero ejemplo, bueno, que la película Monites es la vida de Ana de Maireani, que Ay, sí, sí, alguno no haya visto. sí, sí. Ammonites. No, ahora hay amonites y hay unos libros también sobre ella y hay un movimiento alrededor del Museo de la Regis, hay mucha actividad, ¿no? Y mucha información que se va produciendo sobre ella, sobre ese cuadro. Últimamente se ha publicado también de quién fue el autor del cuadro, el cuadro este mítico de sí. Mary Anning con su perrito, ¿no? Quién es el cuadro, bueno, entonces, que fue ella además la que inspiró a Delaveche el cuadro este, el dibujo este del Duria Antiquitor, ¿no? ¿No? Ese que es otro dibujo mítico, ¿no? Para la paleontología, ¿no? O sea, que es una persona que estuvo ahí en el centro de muchas cosas y que vivió la pobre muy pobremente, murió muy malamente Mm. y la mujer, bueno, ahí hizo una labor con los fósiles realmente admirable. Yo, Isabel, bueno, dos cosas.
La primera, felicitarte por la charla y por sacar a la luz a estas mujeres y sobre todo a las españolas, que son unas auténticas desconocidas, y animarte a que esto se publique. Esto no puede quedar ahí, que seguro que hay cosas que están publicadas, pero yo creo que es Sí, importante que se las voy recoja, publicando. claro, Perdona, pero me también, alegro que digas esto. Me pero alegro. que lleguen, pero que lleguen, pero que lleguen, sobre todo a los que nos dedicamos a la enseñanza, bueno, pues a los institutos. Ahora que está tan de moda en los últimos años el sacar a la luz las mujeres científicas y que por otro lado es Sí. lógico, ¿no? Pero creo que las mujeres que están vinculadas a nuestras áreas del saber, creo que también merecen un reconocimiento y que llegue a los chicos, porque nosotros, por ejemplo, nos encontramos con dificultades de falta de vocaciones, por ejemplo, en el sector de la ingeniería de minas o de la ingeniería en general. Entonces yo creo que esto pueden ser buenos ejemplos y, por ejemplo, ese libro que tú has dicho, Geas Mujeres que estudian la Tierra, me lo voy a buscar porque creo que puede ser muy interesante. Ese en la página web de la Sociedad Geológica, en la Comisión de Mujeres y Geología, ahí tienes el libro y además está traducido a todas las lenguas del Estado español Bueno, y pues ya las están empezando lo buscaré a porque traducir. también has hablado de las ilustraciones y creo que puede ser muy bonito. Y luego la segunda cuestión que quería comentarte, ya que has hecho Seguin Almadén, cuando has hablado de esas mujeres pioneras en la ingeniería técnica, te Te lo tengo he que comentar, dedicado, Luis, sí, te lo he ya lo he dedicado. visto. Ya lo he visto, pero me gustaría, porque seguro que vas a dar alguna vez otra charla parecida a esta, te voy a mandar una información que yo la verdad no lo conocía, pero recientemente tengo un amigo que está también escribiendo un libro sobre mujeres pioneras. Algunos de los que estáis aquí lo conocéis, se llama Manuel Castillo Martos, que, bueno, pues Sí. Manolo está escribiendo un libro sobre mujeres pioneras y me mandó el otro día para que lo leyera. Bueno, pues que hay un detalle y es que hay dos mujeres antes que las de Almadén. Lo que pasa es que no eran ingenieros técnicos, Ah, eran facultativos de minas, capataces, y estudiaron en Linares. ah, Pero Claro, lo curioso del tema es que son de Ciudad Real, son de Valdepeña, o sea, son ah. también las conocemos, vallisoletanas. Juana. Es que Isabel, la primera era compañera nuestra, es Juana Baeza, que estaba en el Sí, Instituto Geológico. exactamente, Juana Baeza es una de ellas. Estudió minas Ah. en los años 60, bueno, el 64-66 fue cuando terminó. Y Luis, es que fue compañera nuestra. sí, 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 por eso lo he comentado, ¿no? Porque Es verdad. Pues yo es que claro, me he cegado con estas Sí, mujeres de porque Almadén no porque se me llamaba ingeniería encantó. química, se llama perito de minas o algo así. claro, claro, ellas, exactamente, ellas fueron los peritos de minas, por lo menos en Almadén, fueron 2 años nada más, y luego ya entró la ingeniería Vale, técnica, a partir del Isabel, año 60 y vale, 68. vale. Entonces, estas fueron las primeras como sí. peritos de mina, y las nuestras fueron las primeras como ingenieros técnicos. Y luego ya vino Lola Ah, Norte, que es después. Isabel, es que Así a que, Juana la conocías a sus hermanos y a todo. sí, sí, bueno, pues sí, sí. lo digo por si Es acaso que en me alguna gustó ocasión. mucho este dato de las tres mujeres de Almadén que me Sí. encantó. Aparte que encontré la información en una exposición que se había hecho Bueno, es que una de ellas también sobre... trabajó en el Instituto Geológico. Y lo que te digo, Juana Baeza es compañera Sí, no, nuestra en aguas, pero suele ser muy... claro, de las tres de Almadén, una trabajó en Minas de Almadén, pero allí en Madrid. Y las Ah, otras, Ah, bueno, qué pues bueno. una ha trabajado, bueno, bueno, en el libro este que está haciendo Manolo saldrá, y también, por supuesto, que sale Lola Norte, saldrá bastante Ah, información al pues respecto. voy a hablar con él porque a ver qué es Sí, lo que... Porque yo estoy trabajando ahora en la persona esta de Josefina Pérez Mateos, ¿no? A ver si sí, si tiene alguna información que o algo. esta mujer también fue admirable porque estudió farmacia primero, luego estudió ciencias naturales, se doctoró en farmacia y se doctoró en ciencias naturales. Y luego, Eh, otra cuestión que me ha traído muy buenos recuerdos es cuando se empezó a poner las láminas, que yo no sabía que esta mujer las había dibujado, del libro de Lucas Mayada, porque cuando llegó Octavio Almadén, en la década de los 80, y empezamos a montar nuestro museo, pues era nuestro libro de cabecera. Ahí fue donde empecé a aprender yo un poco, pues, quién eran los pero y bichos, el ¿no? mío, Claro. y el mío, Y entonces al ver las láminas, digo, si y estas el láminas las he mío, tenido yo, ¿no? Y son las que tan y bonito. utilizábamos, el ¿no? mío. Pero la verdad que ha sido muy bonito Pero ver que fueran pintadas o dibujadas por esta mujer. La verdad que es fantástico. Muchas gracias. Pero y el mío, porque además
sobre todo en los fósiles ordovícicos, casi todos son de la obra de Berneville y Barrande, Claro, ¿no? claro. De los fósiles de Almadén. Por eso Sí, te sí. digo que es De que, aquel libro, de que aquel yo... libro que editamos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí. Ah, Y bueno, y Sequeiros, ¿qué te va a decir? Que todos los paleontólogos hemos empezado trabajando con la obra de Mayada. O sea, cuando haces cualquier investigación paleontológica que tienes que ir siempre a los antecedentes, pues empiezas por Mayada, o por Casiano de Prado o por Mayada, vamos. Aquí le Siempre tienes, estamos ahí. aquí le tienes. Ahí estamos. Aquí Ahí está. estamos. Ahí estamos. Muy bien. Es que ya hemos hecho unas cuantas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Luis? Pues gracias por tu charla. Pero yo por eso, Muy bonita. cuando este colega del Instituto de Historia me empezó a preguntar si no había mujeres en el 19, digo, espera, que hay una que no es geóloga ni ingeniera de minas ni nada de esos momentos, pero sí que dibujó todos los fósiles de Mayada, ¿no? Y eso a este hombre como historiador fue un tema de lo más sugerente y empezamos ahí a hurgar lo poco que se conoce, porque tampoco entre el mundo de los pintores y de las pintoras, esta mujer es muy conocida, ¿no? Ujú. Muy bien. Pero bueno, todo esto lo voy publicando, Luis. Lo que Sí, sí. pasa que Lo lo sé. publico aquí y allá. Me consta. Ahora acabo de publicar en este volumen del Boletín Geológico y Minero, el último, el que se acaba de publicar, un monográfico que ha coordinado Esther sobre arte y geología, pues ahí he publicado los ilustradores de la sinopsis. O sea, no solo Madasu, sino también me he fijado en los dos hombres, que hay uno que es ingeniero de minas, uno es pintor y bueno, se le supone que se dedicaba a eso, pero el otro es ingeniero de minas, compañero de carrera de Mayada, Fernando de los Villares Amor, ¿no? Un personaje también muy especial y que dibujaba muy bien. Y entonces, pues, le dibuja una serie de láminas a Mayada y Mayada está tan contento, porque en esas cartas que hay, que se cruza con Vidal, pues habla de los dibujos de su amigo Villares y que está encantado, ¿no? Isabel, disculpa, pero a mí me parece que los dibujos de Teresa Madasu son muy buenos, son mejores que los otros. Tienen ese toque del arte que... Sí, yo no es porque sea pasión de mujer, No, yo me llamó la atención pero de son antes mejores. de una mujer. Luego me fijé, pero que me llamaba la atención un estilo muy depurado, muy bonito, es eso que hace que sea una obra de arte, ¿no? Que no sea artesano, sino arte. No sé cuál es la diferencia ni cómo. Sí. Bueno, los amonites son una verdadera belleza. Sí, los trilobites, pues es lo que son, los braquiópodos o los bivalvos son lo que son, pero los amonites o los equinodermos son una verdadera belleza. Bueno, pues, ¿algún comentario más? Una pregunta, Isabel. Esta pintora de Lucas Mayada, ¿los pintaba copiándolos del natural o de fotografía? Copiaba al principio del natural, pero como eso era complicado porque yo entiendo además que la comisión del mapa pues no tenía muy bien organizadas sus colecciones, entonces pues era complicado. Yo creo que al final, muy al principio, Mayada, para acelerar el proceso, le pide a esta mujer o a los otros que copie de obras de referencia. Entonces, bueno, tú ya sabes que en esos momentos la taxonomía era lo que era, los taxónomos eran lo que eran, entonces lo mismo les daba pues una especie que está descrita en Alemania o en Francia y ellos la asimilan, ¿no? Que es la misma especie que encuentran aquí en España. Y entonces pues copian de esa obra de referencia, copian el dibujo para la sinopsis. No, lo que te preguntaba, Leandro, es si copiaba o reproducía de fotografías también. No, fotografías no había. Eran dibujos
dibujos de otras obras publicadas fuera de España, ¿no? Pero eran dibujos. Entonces yo lo que, vamos, de hecho, me parece que hay muchos dibujos de d'Orbigny, ¿no? De los publicados por d'Orbigny, pues Madasú los copió directamente para la sinopsis. No, es lo que te Y quería comentar. son obras, dime. Si me dejan, los ammonites, muchos de los que están en la sinopsis son los mismos de d'Orbigny o de Esos, Western. esos. Es copia Eso. y más, están muy bien hechos, el dibujo está muy bien hecho. Sí, 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 pero son copiados de las obras de estas de d'Orbigny, ¿eh? Porque eso ya sí que yo he leído que algún francés cita en algún momento que lo que Mayada reproduce en su sinopsis son los fósiles, los amonites de d'Orbigny, ¿no? Pero eso era porque necesitaban terminar o hacer los dibujos lo más rápido posible, ¿no? Y en esos momentos, además, la Comisión del Mapa Geológico tenía una buena biblioteca. O sea, cuando yo he encontrado los archivos originales de cuando Casiano de Prado empieza a comprar libros para la Comisión del Mapa Geológico, que los compra en París, y compra de lo ultimito, lo último que se estaba escribiendo. Y de hecho en el Instituto Geológico y en el Museo Geominero tenemos una biblioteca paleontológica histórica muy, muy importante y muy buena, muy buena. No sé si algunas obras se perderían en casa de la Madasú porque no los devolvía, no lo sé, pero vamos, hoy en día hay una biblioteca que yo pues disfruto muchísimo con ella, claro. Isabel, es que yo hace ya 25 años, 30, hice un estudio de la bibliografía utilizada por Mayada. Y es impresionante en el catálogo. La bibliografía tan extensísima que utilizó. Claro, pero tú date cuenta que esa bibliografía él la había visto. Claro. ¿Y dónde la ha visto? En la biblioteca de la Comisión del Mapa Geológico, que era entonces. Sí, sí, en la biblioteca, porque ya te digo, desde época de Casiano de Prado, desde muy el principio, Casiano de Prado iba a París a comprar libros y encargaba aquí, en esas librerías de referencia, ¿no? Como la Bailly, Baillier y estas, encargaban las últimas obras, no solo de paleontología, de mineralogía y de geología, vamos. Prado estaba muy, muy, muy al día de las últimas publicaciones. Hay unas cartas preciosas que se cruza con Fernández de Castro, cuando Fernández de Castro estaba en Cuba, y no hace más que recomendarle que tiene que comprar este libro y el otro porque Fernández de Castro en esos momentos era joven, era un ingeniero que estaba empezando a hacer sus primeros trabajos geológicos y le hace muchas preguntas a Prado. Prado es como su mentor en esos momentos. Y entonces Prado no hace más que recomendarle los últimos bestsellers geológicos y lo que se tiene que comprar y a qué revistas se tiene que suscribir. Porque era muy importante estar al día de lo último que se publicaba, ¿no? O sea que por eso que la biblioteca del Instituto Geológico, que es heredera de todo eso, es una biblioteca histórica muy importante. Y no porque sea el Instituto Geológico. En fin. No se te oye, Esther, tienes quitada la voz. Que si no hay ningún comentario más, damos por finalizada la grabación. Bueno, si me permites, Esther, a todos los que han asistido, animarles a que el mes que viene
pues se enganchen también a estas conferencias de nuestra sociedad, que son muy interesantes y por otro lado, bueno, pues vienen bien para ver amigos como Leandro, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos.